Hemos visto ya al mejor centrocampista de todo el Mundial. Le hemos visto ya en esta primera jornada del Mundial. Puede ser que hayamos estado sin darnos cuenta ante el mejor centrocampista de este Mundial, el jugador más destacado en el centro del campo. Y si tenemos que hablar de un jugador, yo sé que muchos estaréis esperando que como mejor centrocampista hablemos de jugadores como Pedri, quizás como De Bruyne, quizás como otros jugadores como Bernardo Silva en Portugal, etcétera, etcétera, Vitinha, incluso también en la misma selección portuguesa, pero creo que de momento el nombre, si tenemos que actualizar esto durante el Mundial, lo haremos un nuevo vídeo para hablar de un nuevo jugador que pueda dar un mejor rendimiento en el centro del campo, pero creo que es obvio que hoy por hoy tenemos que hablar de un jugador que durante la primera jornada ha estado a un nivel espectacular en el centro del campo y que cuando estamos ahora mismo grabando este vídeo, los primeros compases en esas primeras jornadas del Mundial, creo que a ninguno se nos pasa de desapercibido el rendimiento. Si visteis el partido Brasil-Marruecos, estoy seguro que habréis sabido apreciar muchísimo el rendimiento del jugador de nada más que 18 años, lo digo nada más que 18 años, Ayou Boadi, jugador de Marruecos que jugó en el medio campo, y vamos a comentar un poco por qué este jugador está siendo, sin duda alguna, el mejor jugador ahora mismo en el centro del campo que más rendimiento ha dado en esta primera jornada del Mundial. Vamos a pensar un poco en el partido del otro día, ¿vale? En el partido que han jugado Brasil y Marruecos, hemos visto un buen rendimiento de Vinicius, incluso bajando a recuperar balones a nivel defensivo, cosa que no es fácil de ver, recuperando incluso, como te digo, bajando a su línea defensiva para recuperarle un balón directamente a Brahim. Hemos visto un buen gol también de Vinicius. Bueno, en líneas generales, un buen partido de un jugador o una estrella como se espera Vinicius. Hemos visto dentro de Marruecos un buen partido, los minutos que ha estado en el campo por parte de Brahim. De hecho, da una de la asistencia de gol al delantero de Marruecos, Sebari. Y hemos visto también un partido en líneas generales bastante bueno de Hakimi, que pues ha contenido muy bien a Vinicius. De hecho, el gol de Vinicius llega porque Hakimi le había pillado la jugada estando todavía a más altura y no ha podido bajar. Ha tenido que Lainaoui emparejarse con Vinicius y Vinicius ha podido regatearle bien, pero durante muchos momentos del partido en el que se han emparejado Vinicius con Hakimi, Hakimi ha conseguido quitarle el balón y no dejarle progresar a Vinicius. Entonces, con todo y con esto, a pesar de que estamos hablando de que los jugadores que supuestamente destacados han hecho un buen partido en líneas generales, pero hay un jugador todavía por encima de ellos que ha sobresalido, bajo mi punto de vista, mucho más, que es el jugador Ayou Boadi, jugador de 18 años del Lille, y creo que yo creo que ha puesto ya su candidatura para que todos los focos estén hablando de él, ¿no? Ayou Boadi, que jugó un partido el otro día como si pareciera que lleva jugando 10 años en la élite por la tranquilidad que ha jugado. Para los que no sepáis, es un jugador que juega en el Lille, que hace apenas unas semanas ha decidido representar a Marruecos en lugar de a Francia, después de estar en las categorías inferiores, y muchos lo consideraban hasta ahora como una promesa, como un jugador pues para darle ese relevo generacional a jugadores como Amrabat, por ejemplo, que hizo un muy buen Mundial de Qatar, Amrabat. Y el otro día hubo muchas críticas en la previa de este partido porque la gente decía, hombre, ¿cómo no va a jugar Amrabat, que es un jugador de más experiencia, que ya tiene recorrido, que hizo muy buenos números en el Mundial de Qatar, muy buenas actuaciones en el mediocampo? Estuvo muy destacado. ¿Cómo va a jugar un jugador tan joven como Boadi, que no tiene tanta experiencia? Y la verdad que después de este partido se empieza ya a hablar como una futura estrella mundial de Boadi. Bueno, a los que os gusten los datos, pues miramos un poco las estadísticas de Boadi y vemos datos súper interesantes. 86 toques de balón, 90% de precisión en el pase, 100% de acierto en el último tercio, cosa que siempre es muy difícil, y más jugando contra una defensa con jugadores como tiene la selección brasileña, ¿no? Con jugadores como Marquinhos, que están, y como Gabriel, que son jugadores que lógicamente te dificultan mucho el poder jugar entre líneas. 6 recuperaciones de balón, 9 duelos ganados, y un detalle importante, no fue regateado ni una sola vez. Estamos hablando de esto con solo 18 años y jugando contra Brasil, ojo. No estamos hablando de un partido ¿cómo se dice? Un partido de entrenamiento, de que no hay puntos en juego, ni estamos hablando de un partido clasificatorio, ni un partido amistoso. Estamos hablando de un partido de Copa, de fase final de Copa Mundial, es decir, algo de verdad potente. Así que los amantes de las estadísticas, y tener en cuenta esto también, que ese 90% de precisión en el pase es también jugando muchísimo
¿vale? Jugando muchísimo pases que no son solo de seguridad. Es decir, si miráis aquí un poquito en la pizarra, no es que Boadí haya dado todos los pases jugando aquí para jugar hacia sus centrales, a llevar el balón al portero y todas estas cosas. No, no, arriesgándose, jugando hacia adelante, tratando de filtrar pases entre líneas a los jugadores de más adelante, jugando, intentando jugar con Brahim, bueno, como os digo, intentando hacer juego hacia adelante, no solo juego hacia detrás, pero además de todo lo que tiene que ver con las estadísticas y todos los números y todo esto, hubo cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Lo primero de todo, estaba continuamente ofreciéndose, cosa que tampoco es muy obvio para un jugador tan joven tener esa mentalidad táctica de ofrecerte todo el rato por distintos puntos. Creo que esto se adquiere más con el tiempo, con el paso de los años. Creo que esta madurez, pues por ejemplo, lo hemos visto en los últimos años con jugadores como Modric, como Kroos, ¿no? Que este querer ofrecerse continuamente en todas las partes del campo, en la salida de balón, pues te lo da ya la experiencia y la madurez. Y en el caso como te digo, Boadí, lo hemos visto en muchos momentos, lo hemos visto, si echas un vistazo aquí, lo hemos visto cuando la defensa de Marruecos, los laterales ganaban en altura y los centrales se abrían, y Boadí venía aquí a ofrecerse por el medio para que jugase Bono con él. Hemos visto también en otras situaciones en las que recibía un poquito más adelantado, en otras situaciones en las que se ha metido a instalarse por detrás de los medios centros de Brasil, que han tenido muchísimas dificultades para taparle durante todo el partido, porque claro, fíjate, Casemiro es un jugador que es muy posicional. Casemiro funciona muy bien en el medio, y toda la vida lo hemos visto cuando el equipo contrario tiene a su media punta o a su delantero centro demasiado estático en esta zona. Aquí sí que Casemiro, si tienes a tu delantero centro o a tu media punta por aquí, Casemiro sí que va a venir muy bien aquí. ¿Para qué? Para puntearte los balones, para tapar líneas de pase, para anticiparse algún pase. Y en esto sí que es muy especialista Casemiro, y también te diría Bruno Guimaraes, ¿no? Pero sí que es cierto que como Boadí iba cambiando constantemente de posiciones. Algunas veces venía a jugar por los laterales de los centrocampistas de Brasil, otras han ido a jugar por delante, otras han ido a instalarse por aquí detrás de ellos en juego posicional. Pues ha sido muy difícil, ha sido muy indetectable para los mediocentros de Brasil, y yo creo que esta es una de los mayores méritos que ha tenido este jugador también, y para provocar que pues Casemiro saliera del campo, yo creo, antes de lo esperado. Jugó con una calma impropia de su edad, como te digo, una tranquilidad, una madurez. De hecho, cuando lo enfocaban de cerca a las cámaras, veíamos un jugador que no se le veía nervios, se le veía, como te digo, un rictus serio, la verdad que a nivel emocional muy bien equilibrado, y nunca pareció estar jugando su primer mundial, sinceramente, por lo veterano que parecía. Ha intentado mucho jugar hacia adelante, no solamente, como te digo, pases de seguridad, pidiendo el balón incluso con mucha presión. Y creo que esto pues, me parece súper interesante para un jugador como él, que haya dentro de un partido en el que han destacado más jugadores, porque como te digo, las en teoría grandes estrellas de los dos equipos sí que han hecho un buen partido. Vinicius ha destacado, ha metido un gol, ha tenido alguna ocasión, incluso a nivel defensivo, ya te digo, se ha tratado de esmerar un poquito. Hakimi ha tenido también protagonismo en el juego, ha defendido bien y demás, que también lo podemos prever. Brahim ha dado una asistencia, que también es lo que se puede esperar de un jugador como él en un partido de estos de tanto élite. Pero es que, a pesar de que esas estrellas de las dos selecciones han aparecido y han estado visibles en el partido, es que Boadí ha dado todavía mayor rendimiento, y sobre todo, yo lo que yo veo, un rendimiento más constante durante el partido para Marruecos. Así que mucho ojo con este jugador en lo que nos espera de cara al resto del Mundial. Y os quiero dejar también una anécdota que me ha llamado la atención, que puede tener que ver con la capacidad y lo bien amueblada que tiene la cabeza este jugador, y es que ha destacado académicamente mucho con un concurso de oratoria que logró en Francia, parece que es un jugador que le gusta mucho las matemáticas, que habla muy bien esto a nivel de su concepto espacial, de lo que está pasando en el campo, y esto conlleva este dominio del espacio. Lo que provocó el otro día, que a mí me ha llamado mucho la atención también, es que hemos visto muchos regates de Boadí, en teoría, yo como entrenador diría arriesgándose mucho, porque lo hacía en la fase de creación, pero es que hemos visto aquí a Boadí con el balón en los pies y jugándose regates aquí ante jugadores, pues lo hemos visto ante Rafinha, lo hemos visto también ante Thiago, creo que recuerdo uno ante el propio Vinicius, jugándose aquí regates que desde fuera podemos ver, si pierde el balón, esto es jugada de gol clarísima para Brasil, pero él entendía, fijaros, lo más importante de todo es que él nunca perdía el balón. ¿Por qué? Porque detectaba que podía hacer ese regate, porque a espaldas del jugador de Brasil no había ninguna ayuda. Os lo marco aquí para que lo veáis.
¿Veis? En todo este espacio de por aquí, detrás del jugador, no había ninguna ayuda. Entonces, ¿qué proporciona esto al jugador? Pues la posibilidad de poder hacer un regate o lanzarse el balón un poco en largo para poder regatear al jugador brasileño y que aquí no llegara ningún jugador de Brasil a la ayuda y el poder seguir conduciendo. Esto lo hemos visto en muchos momentos del partido, como te digo, no ha perdido el balón y lógicamente pues habla de mucho riesgo, sí, en algún momento puede ser que esto les salga mal y seguro que con el paso del tiempo las selecciones en este mundial lo van a checar esto y van a estar atentas a juntar entre líneas, a juntar más las líneas entre los jugadores, pero el otro día, en el caso de Brasil, tanto Casemiro como Bruno Guimaraes en el doble pivote estaban muy alejados de Thiago, de Vinicius, de Rafinha en el centro del campo. Así que ten en cuenta esto, vamos a ver qué nos puede aportar más Boadí si estamos ante una gran estrella y seguro que todo el mundo dentro de 10 años va a recordar pues este gol de Vinicius, un buen partido de Vinicius y demás, un partido muy bien trabajado también por la selección de Marruecos que incluso pudo tener más situaciones de gol y más probabilidades de ganar, sobre todo en la primera parte, pero quién sabe si este partido puede ser el partido que inicie una gran carrera a nivel profesional a partir de ahora en el bueno de Boadí. Nos vemos en próximos vídeos. Recuerda suscribirte si esto te ha gustado y nos seguimos escuchando y viendo aquí en el Mundial. Chao.